la clase. Casi siempre se me olvida. Ya. Partimos entonces. No sé si ustedes estaban informados o informadas ya de que este proceso ya había partido. ¿Ya? Me pueden ir comentando en el chat si es que ya estaban al tanto de que este proceso ya partió y que las inscripciones ya las tienen que hacer de manera individual. ¿Ya? Entonces, si ustedes para inscribirse tienen que entrar acá a la página del DEMRE, le ponen ahí, dan clic y pueden ir empezando sus procesos de inscripción. ¿Ya? A ver, por acá. No sé por qué, pero no me aparece el chat. Bueno, en sí, entonces, ustedes ven acá el portal de inscripción. ¿Ya? Ah, ya. Entonces hay varios y varias ya que lo han hecho. Tengo acá, por ejemplo, Aarón, el Carlos y Matías ya están al tanto de esta información. ¿Ya? Pero para quienes no estaban al tanto, chiquillos y chiquillas, es súper importante que entren acá a la página. Tienen que inscribirse y también recordarles que para ustedes es de forma gratuita. ¿Ya? No tienen que pagar nada por inscribirse para dar la prueba de transición. ¿Ya? Solamente tienen que pagar a aquellas personas que ya hace más años del colegio y bajo esas circunstancias. Ustedes en este caso tendrían la beca Junaev de la prueba de transición, pero también tendrían que hacer entonces una como inscripción, creo yo, o algo así, pero lo podemos ir revisando igualmente, ¿ya? O quizás se da de forma automática, ¿ya? Ya corresponde como al mismo proceso de ingreso de los datos solicitados a través del portal del postulante. Entonces, cuando ustedes se inscriban, los que no lo han hecho aún, al final les va a aparecer una parte donde ustedes tienen que poner la información para tener la beca Junaev y no tener que pagar para dar esta prueba. ¿Ya? Pero eso principalmente quería mostrarles con respecto a esta nueva información de la prueba de transición. ¿Ya? Lo otro que quería mencionarle y en lo que nos vamos a tratar de enfocar hoy día es, hice una presentación donde hay algunos tips para resolver esta prueba. Yo creo que hemos ido trabajando bastante en esto, ¿ya? En cómo es la formulación de preguntas, cómo son las palabras clave en las que nosotros nos tenemos que fijar, pero aún nos quedan también muchas cosas que asimilar. Y vamos a ir viendo todo eso en este proceso de tiempo que nos va quedando para que ustedes vayan también acercándose mucho mejor a cómo es esta prueba de transición, tanto para los alumnos de tercero medio como para los de cuarto medio. Pensemos que aquellos que están en tercero medio les queda un poquito más de tiempo, pero igualmente cuando salgan del colegio van a tener que dar esta prueba y no otra. ¿Ya? Pensemos que la prueba de transición es este año y el próximo. Entonces, toda esta información es súper relevante, tanto para tercero medio como para cuarto medio. ¿Ya? Entonces, también quería mencionarles que, bueno, la última instancia que nosotros tuvimos antes de este receso fue el ejercicio en la prueba de transición. Ya un ejercicio que era un poquito más corto, eran solamente 27 preguntas, ¿cierto? Ese ejercicio, chiquillos y chiquillas, era un poco más complejo. Era un ejercicio que estaba elaborado por el preuniversitario Pedro Valdivia, ¿ya? Y nosotros normalmente hemos ido trabajando en estas clases con el material del DEMRE, porque a mí al menos me parece que es lo más real, es lo más verídico que nosotros podemos encontrar. Ese es el material que para nosotros tiene que ser como nuestro eje central, porque es la forma en la que nos vamos a acercar a la prueba de manera más real posible. El tipo de preguntas que nos va a hacer el DEMRE entonces va a ser lo más real que nosotros podemos encontrar. No es que los otros materiales estén erróneos o algo así, pero muchas veces vamos a encontrarnos con que el nivel de complejidad puede ser mayor o que las preguntas apuntan hacia otras áreas que quizás la prueba de transición no va a apuntar tanto. ¿Ya? Entonces es súper importante que si no tuvieron el resultado esperado en este ejercicio, ¿ya? No se angustien, ni mucho menos, ni nada por el estilo, sino que tomen esto como un ejercicio. No era nada más que eso, porque nosotros tenemos que ir conociendo también todos los tipos de preguntas y cómo se pueden ir formulando también. ¿Ya? Entonces, finalmente, al finalizar la clase, chiquillos y chiquillas, vamos a tener un momentito
en donde voy a poder explicarles más o menos cómo va a funcionar el ensayo que tienen mañana, ¿ya? Y cosas por el estilo, ¿ya? Pero ahora me gustaría que nos enfocáramos en las técnicas para desarrollar ejercicios de la prueba de transición, ¿ya? Así que les voy a compartir acá una presentación, ¿ya? Que es la que está acá. Entonces, técnicas para ejercicios de la prueba de transición, ¿ya? Que es lo que tenemos acá. Y esto vamos a estar enfocados hoy día. Como recomendaciones generales, entonces, nosotros vamos a tener que, en primer lugar, tenemos que fijarnos mucho en el orden de lectura, ¿ya? ¿Cuáles son los textos que nos acomodan más? Si queremos revisar primero los textos largos, después los textos cortos. En la prueba de transición también les van a aparecer algunos textos que van a ser en un formato más visual, como pueden ser infografías, por ejemplo. Y también podrían ustedes partir no de forma ordenada, sino que de manera aleatoria, por ejemplo, ¿ya? También vamos a estar hablando un poco de sobreinferencia, de el cambio apresurado, y ahí vamos a ir viendo más o menos a qué se refiere esto. El exceso también de análisis, el sobreanálisis, chiquillos y chiquillas, que es algo que de repente nos puede perjudicar mucho en la prueba de transición o en la antigua. Eso es lo que siempre nos juega una mala pasada, ¿ya? Cuando nosotros sobreanalizamos algo, casi siempre vamos a ir en un camino incorrecto, ¿ya? Y también lo que serían las expresiones que van a ser más específicas. Perdón. Bajé mucho. Como recomendaciones generales, entonces, principalmente vamos a tener la siguiente. Vamos a tener acá que el orden de lectura se sugiere siempre que partamos por los textos extensos y dejemos para el final los textos breves. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos partiendo la prueba, chiquillos y chiquillas, estamos con más energía y estamos, no sé si más concentrados es la palabra, pero sí estamos teniendo más energía, ¿ya? Pensemos que esta es una prueba que igual es cansadora porque tiene más de 60 preguntas, va a tener 65 preguntas, ¿ya? Entonces, finalmente nosotros voy a votar, ¿ya? Entonces, si nos vamos primero con los textos extensos, nuestra mente también está mucho más preparada para poder enfrentarse a temáticas que vayan a desarrollarse de manera mucho más extensa, ¿ya? En los textos breves los podemos dejar para el final de la prueba, ¿ya? Entonces, chiquillos y chiquillas, no es necesario que ustedes tengan que partir siempre en orden, ¿ya? Esta es una recomendación en sí, ¿ya? Lo que siempre yo les he dicho es que ustedes también tienen que encontrar cuál es la forma que les acomoda mucho más a ustedes. A mí, por ejemplo, cuando di la prueba nunca me acomodó desordenarme, porque soy más estructurado, más cuadrado en ese sentido y me gusta hacer todo como según el orden. Entonces, cuando partía con otro texto, por ejemplo, si yo partía en la pregunta 30 y algo, partía sintiendo que partía desordenado. Entonces, mentalmente ya me he desordenado. Entonces, siempre la hice de manera ordenada como venían las preguntas, ¿ya? Pero eso no es la recomendación que se da siempre, ¿ya? Entonces, ahí usan ustedes también los que son llamados y llamadas a buscar también cuál es su forma que les acomoda más para poder rendir esta prueba, ¿ya? La sobreinferencia, que es lo que tenemos acá, es otro tema que va a ser súper importante acá, ¿ya? Yo siempre les he mencionado algo, la prueba de comprensión de lectura, chiquillos y chiquillas, siempre nosotros tenemos que ser súper conscientes de que cuando nosotros leemos algo, podemos tener un montón de interpretaciones acerca de un texto, ¿ya? Podemos encontrar muchas interpretaciones de algo porque todos vemos distintas cosas en un texto, y eso va a depender de cómo es nuestra forma de pensar, ¿ya? Entonces, la prueba de lenguaje, chiquillos y chiquillas, siempre va a tratar de ser lo más objetiva posible, porque todos esos que son más personales o de lectura más individual, no pueden estar, no puede ser un criterio para esta prueba, ¿ya? Porque eso es algo que es mucho más individual y es totalmente subjetivo, y esta prueba no puede ser subjetiva. O sea, ninguna prueba estandarizada, ninguna prueba con opciones, con alternativas, puede ser subjetiva. Entonces no puede haber
mayores lecturas o interpretaciones personales. Nosotros tenemos que enfocarnos entonces a lo que se nos está preguntando de manera súper específica, ¿ya? Entonces, cuando ustedes empiecen a pensar mucho y a repensar mucho qué es lo que les está diciendo el texto o qué es lo que se les está preguntando, normalmente o muy comúnmente pueden caer en un error, ¿ya? Así que traten siempre de no sobreanalizar las cosas, ¿ya? No es bueno como para efectos de esta prueba, digo, porque en la vida yo creo que es totalmente contrario a esto, pero para fines de una prueba estandarizada, ¿no? Que ustedes sobreanalicen algo, ¿ya? Eso lo podemos hacer en las respuestas de desarrollo, ¿cierto? En pruebas, o queda más para otras instancias, ¿ya? Entonces la sobreinferencia, chiquillos y chiquillas, acá nos puede jugar fácilmente una mala pasada, ¿ya? Cambio apresurado, ¿ya? Respondan siempre todo en una primera revisión y retomen las preguntas con dudas al final. Y eso es súper importante, ¿ya? Con esto quiero decirles que siempre les va a pasar en la prueba de que va a haber algunas preguntas que les van a complicar mucho más que otras, ¿ya? Siempre. Van a haber algunas preguntas más complejas que quizás no las entendieron bien y requieren un poquito más de poder darle una vuelta, pero sin caer en la sobreinferencia que habíamos hablado recientemente, ¿ya? Entonces, en una primera revisión, nosotros siempre tenemos que responder aquellas cosas de las cuales estamos más seguros y seguras, ¿ya? Y para el final, entonces, dejamos aquellas preguntas que nos quedaban con alguna duda, ¿ya? En sí, igualmente, respondan siempre todo, ¿ya? Nunca no hagan la tontera, por así decirlo, de entregar algunas preguntas sin responder, ¿ya? Aunque no estén 100% seguros y seguras, respondan todo lo que aparece en la prueba, porque no se les va a descontar puntaje por respuestas malas. Antiguamente eso pasaba. A nosotros, por ejemplo, a mí cuando yo di esta prueba, nos descontaban cada 4 preguntas buenas, nos descontaban una, o sea, cada 4 preguntas malas, por ejemplo, nos descontaban una buena. Entonces a nosotros nos hacían omitir preguntas, ¿ya? Entonces acá no. De responder todo y en una primera instancia de responder todo aquello de lo que están más seguros y seguras. Y para el final dejamos aquellas que nos tienen con un poquito más de duda en pro de apremiar un poco el tiempo. ¿Ya? Como recomendaciones generales también tenemos que, dentro del exceso de análisis, yo les puse acá que evitaran siempre convertir aquellas cosas que son sencillas en algo complejo. ¿Ya? Casi siempre las cosas que se nos van a tratar de preguntar van a tener un eje que va a ser súper sencillo. Por más que la pregunta sea compleja o se vea compleja, ¿ya? Nunca puede serlo tanto porque pensemos que las preguntas están pensadas para ser respondidas en no más de 2 minutos, ¿ya? Entonces no pueden darle mucha vuelta a eso, ¿ya? Entonces no complejicen nunca aquellas cosas que van a ser más sencillas, ¿ya? No busquen tampoco segundas lecturas con las palabras que se les están entregando, ni cosas por el estilo, ¿ya? Bueno, acá les ponía, por ejemplo, que habían algunas expresiones que son específicas, ¿cierto? Como, por ejemplo, podrían haber adverbios, por ejemplo, como lo podría ser principalmente o fundamentalmente. Pueden ser como expresiones, por ejemplo, que nosotros podemos reemplazar, ¿ya? Cuando nosotros estamos leyendo, por ejemplo, podemos reemplazar algunas expresiones por otras que van a hacer que nuestra lectura sea mucho más sencilla y nos hagan extraer la información de manera mucho más simple, ¿ya? Entonces, estos términos como los adverbios, por ejemplo, como principalmente, fundamentalmente, nosotros lo podemos reemplazar como por otras expresiones que pueden ir siendo mucho más simples, ¿ya? Y eso nos va a ayudar a discriminar entre dos alternativas que sean muy cercanas. Casi siempre va a pasar que van a haber dos alternativas de pregunta que nos van a hacer mucho sentido y nosotros vamos a tener entonces que discernir entre cuál de ellas es la correcta, ¿ya? Y para eso nosotros tenemos que ir a lo más sencillo posible, ¿ya? Siempre.
Nunca busquemos aquella alternativa que nos parece más compleja. Dentro de recomendaciones específicas, entonces, creo que tenemos alguna preguntilla por acá. Ah, sí, Italia, sí. Voy a mandar después este PowerPoint, se los voy a mandar después en Google Classroom, entonces van a poder acceder a esta información en todo momento, porque es súper importante que tengan claro todos estos puntos, ¿ya? Y ahora se los voy explicando, pero igual ustedes lo van a tener disponible, ¿ya? Recomendaciones específicas, entonces vamos a tener que el factor tiempo acá va a ser muy, muy importante y vamos a verlo bien. Y también cómo es el descarte de alternativas, ¿ya? Entonces, recomendaciones específicas. Vamos a tener que el factor tiempo va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que calcular el tiempo disponible por pregunta. Y si nosotros calculamos el tiempo por pregunta, aproximadamente va a ser de 2 minutos y 14 segundos. Así más o menos está pensado. Si nosotros nos estamos demorando más en una pregunta, muy probablemente podemos caer en un error también, ¿ya? Porque estamos cayendo en, ¿qué era lo que habíamos mencionado recién? El sobreanálisis, ¿ya? En complejizar aquello que es un poco más sencillo. Siempre, 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 chiquillos y chiquillas, tienen que buscar la manera más sencilla de poder darse cuenta qué es lo que nos dice la lectura, de poder darnos cuenta también qué es lo que nos están preguntando, y también de poder discernir entre alternativas que nos parezcan muy similares una de otra, ¿ya? Siempre vayámonos a lo más básico, ¿ya? Entonces, tiempo por pregunta que tendríamos acá va a ser aproximadamente de 2 minutos, no más que eso, ¿ya? El descarte de alternativas. Y acá tenemos 3 puntos que van a ser súper, súper importantes. Vamos a tener entonces que siempre tienen que tratar ustedes de buscar las alternativas que nunca podrían ser correctas, ¿ya? El descarte de preguntas entonces va a ser, de alternativas, perdón, va a ser muy importante. Y cuando nosotros hemos ido haciendo estos ejercicios de la PTU actual, hemos ido viendo muchas veces que hay algunas alternativas que por ningún motivo podrían ser correctas, ¿ya? Y eso es lo primero que nosotros tenemos que hacer. Cuando nosotros vemos una pregunta, si a mí me están preguntando por un análisis, por ejemplo, y yo veo que hay 3 alternativas que no responden a un análisis, sino que responden al tema del párrafo, por ejemplo, inmediatamente yo puedo ir descartándolas. Si a mí me preguntan, por ejemplo, cómo se concluye en el texto, me tengo que fijar simplemente en eso. Y si hay alguna alternativa que me responde a un párrafo, por ejemplo, que es anterior al final, nosotros sabemos, por ejemplo, que si a mí me están preguntando por una conclusión, ¿eso en qué parte del texto está? Al final, porque la conclusión siempre es lo último, ¿cierto? Si a mí me preguntan por la conclusión, entonces, o por qué puedo concluir yo del texto, me tengo que fijar en el último párrafo. Si yo veo que hay muchas alternativas que me están dando información que no aparece en el último párrafo, sino que aparecía en el primero, en el segundo o en el tercero, inmediatamente me doy cuenta que eso no va en dirección de la conclusión, sino que va en dirección de la introducción o del desarrollo del tema, ¿ya? Entonces ahí pues, nosotros podemos ir eliminando algunas alternativas que por ningún motivo podrían ser correctas, ¿ya? Y eso siempre va a pasar. Y siempre, chiquillos y chiquillas, traten de quedarse con las 2 alternativas posibles correctas. Y en muchas preguntas les va a pasar que de repente van a estar muy confundidos y confundidas con cuál es la respuesta correcta, pero también va a pasar muchas veces que se van a dar cuenta de inmediato entre esas 2 cuál es la correcta. Y ahí va a ser mucho más sencillo. Cuando les pase esto de que estén mucho rato entre 2 alternativas, pasen directamente a la próxima pregunta y dejen esas preguntas que les van generando más duda para el final de la prueba, ¿ya? Entonces así vamos apremiándonos un poco el tiempo y nos vamos asegurando tener la mayor cantidad de preguntas correctas posibles, que es finalmente lo que mide esta prueba, ¿ya? Y de esas 2 preguntas, 2 alternativas posibles, busquen siempre la que entreguen más información o sea más coherente con lo que se les pregunta, ¿ya? Entonces, si yo estoy entre 2 preguntas, entre 2 alternativas, perdón, siempre tengo que elegir la que sea más coherente
con lo que a mí se me está preguntando, ¿ya? No con el texto, porque del texto, todas las alternativas que me van a poner a mí, me van a servir, todas, con respecto al texto, me van a decir algo con respecto a lo que yo leí, ¿cierto? Pero yo me tengo que quedar con la alternativa que responde a lo que a mí se me preguntó específicamente, ¿ya? Entonces ahí es donde ustedes tienen que poner el principal foco. Y entonces, estrategias para que podamos favorecer la comprensión lectora. Vamos a tener que, podemos formular predicciones, por ejemplo, cuando nosotros estemos leyendo, ¿ya? Estas estrategias, chiquillos y chiquillas, tienen sentido con respecto a cómo tenemos que leer nosotros los textos en la prueba misma, ¿ya? Tanto los textos largos como los textos cortos. Formular predicciones es súper útil, ¿ya? Que nosotros vamos leyendo, por ejemplo, y si estamos leyendo un texto literario o un extracto de una novela o un cuento cortito, por ejemplo, nos ponen en la prueba, yo perfectamente me podría ir preguntando, oh, ¿qué le va a pasar a este personaje? ¿Ya? ¿Por qué? Porque eso me va a dar muchas luces a mí de cuál es el tema del texto, cómo es el mundo de los personajes, ¿ya? Y cómo se está construyendo el mundo también que a mí se me está presentando, ¿ya? Me hace a mí, entonces, como lector o lectora, también acercarme de manera mucho más fidedigna al texto, ¿ya? Lo que se nos va diciendo ahí, ¿ya? Hacer visible entonces también el pensamiento de la lectura, ¿ya? Eso es pensar, nosotros darnos cuenta de cómo piensan los personajes o de qué es lo que se me quiere decir a mí en este texto. Es muy, muy, muy importante. También es importante lo que aparece acá, que es comprender la estructura textual. Comprender entonces que un texto siempre va a tener una presentación de un tema, un desarrollo y un desenlace, cuando es una historia. Cuando es un texto informativo también va a tener una introducción, un desarrollo y una conclusión. Eso siempre va a ser así. Siempre vamos a tener un cierre al final, ¿ya? Entonces, la estructura de los textos a nosotros también nos tiene que ser súper, súper importante, ¿ya? Representar el texto visualmente también es muy importante. Si nosotros estamos leyendo un texto literario, entonces, imaginarnos qué es lo que está pasando ahí, pensar qué es lo que están viviendo esos personajes, ¿ya? Eso es muy, muy, muy importante. Resumir ideas también es muy importante. Si tuviéramos más tiempo, nosotros, por ejemplo, podríamos poner al lado de cada párrafo más o menos cuál es la idea general de cada uno de ellos y finalmente nos podríamos hacer una idea general de qué es lo que leímos, ¿ya? Ahora, como dato que ya he dado, el inicio de cada párrafo, chiquillos y chiquillas, siempre va a ser un resumen del párrafo completo. Es como una presentación del párrafo. Entonces, si yo leo la primera oración de cada uno de los párrafos, yo finalmente me podría hacer una idea general de lo que se me va a decir en el texto, ¿ya? Cuando hay estos cursos de lectura veloz, por ejemplo, lo que hacen es enseñarle a la gente a leer los inicios de cada párrafo y extraer información de esta manera, ¿ya? Formularse preguntas, entonces, también va a ser muy, muy importante, ¿ya? Ir preguntándonos cosas a medida que vayamos leyendo. Muy importante. Formular predicciones, entonces, también es otro punto a seguir, ¿ya? Y para eso tienen que usar sus conocimientos previos. Muy importante, entonces, por ejemplo, conocimientos previos, como por ejemplo, saber a qué tipo de texto nos estamos enfrentando. Por eso yo siempre les hacía por ejemplo, si es que esto es un cuento, si es un texto literario o es un no literario y por qué, ¿ya? Eso habla mucho del conocimiento previo que tenemos nosotros, tanto de la estructura del texto como acerca del tema. Nosotros cuando vemos el título entonces del texto, nos podemos hacer una idea de qué es lo que se nos va a decir ahí y podemos activar mentalmente también el conocimiento previo que nosotros tenemos acerca de ese tema, ¿ya? Eso, principalmente con respecto a la formulación de predicciones. Hacer visible el pensamiento de lectura, entonces, va a ser y va a tener relación con verbalizar secuencias de ideas de un texto y parafrasear mentalmente u oralmente la lectura en sí, ¿ya? Eso quiere decir con hacernos una idea general acerca de lo que estamos leyendo en un texto, ¿ya?
verbalizar las acciones, por ejemplo, qué es lo que me están contando, ¿ya? Para poner en palabras propias también las ideas del texto. ¿Ya? Lo que más tenemos que hacer nosotros acá es apropiarnos del texto y llevarlo a una forma de pensamiento o a una idea mucho más personal, ¿ya? A cómo entendemos nosotros lo que se nos está diciendo ahí. Y de esa manera nosotros vamos a entender mucho mejor qué es lo que se nos está diciendo. También, importante es que comprendamos la estructura textual, ¿ya? Y con respecto a eso siempre tenemos que identificar ideas clave, ¿ya? Que es lo que hemos ido viendo nosotros, comprender también los pasos de la secuencia textual, y recordar ideas u oraciones esenciales en un texto, ¿ya? Ustedes cuando estén dando la prueba de transición van a tener el formulario en formato físico, entonces van a poder ir subrayando el texto, cuando crean que algo es muy importante, por ejemplo, subrayando, pueden ir marcando, ¿ya? Para poder extraer después información de manera mucho más sencilla. Representar el texto visualmente, que era lo que habíamos hablado previamente, ¿cierto? Ir imaginándonos más o menos qué es lo que se nos está contando, ¿ya? Imaginarnos esos lugares, los personajes también, en los textos literarios. Y en los textos no literarios, que son los de no ficción, que aparece acá, siempre tenemos que tratar de usar organizadores gráficos, ¿ya? Ordenar entonces la información, conectar la información que se me dijo a mí en el primer párrafo, por ejemplo, con aquella que se me va diciendo en el séptimo párrafo, por ejemplo, poder establecer esos nexos de comunicación entre las distintas partes del texto, ¿ya? Y también contrastar la información. Contrastar, chiquillos y chiquillas, se refiere a... un contraste siempre es algo que, por ejemplo, nosotros decimos lo bueno y lo malo, blanco y lo negro, ¿ya? Entonces nosotros en un texto que sea informativo, por ejemplo, siempre nos vamos a poder encontrar con partes, ¿ya? Con segmentos. Si a nosotros, por ejemplo, vemos un texto informativo que nos están informando sobre el caso de un homicidio, vamos a tener, por ejemplo, más cercanía con aquella parte que se nos va a decir, se nos va a hablar acerca de quién es el homicida o quiénes son las víctimas, por ejemplo. Tenemos que tratar de establecer también esos contrastes, ¿ya? Dentro de los relatos. Y para resumir, podemos filtrar también lo más importante de aquello que es secundario. Para resumir, chiquillos y chiquillas, nosotros siempre tenemos que extraer la información que sea más importante, ¿ya? Del texto. Y la podemos separar de aquello que sea de orden más secundaria, ya que no sea tan relevante. Para resumir, nosotros siempre entonces tenemos que sacar aquellas ideas que van a ser más importantes, ¿ya? Y para eso podemos eliminar lo redundante o lo innecesario, y también podemos elaborar frases que sean principales si no aparecen en el texto original, ¿ya? Perdón. Formularse preguntas también es súper importante, y para esto podemos realizar una pausa después de cada párrafo o sección y preguntarnos algunas cosas. También podemos evaluar la comprensión haciéndonos preguntas sobre lo leído, ¿ya? Y podemos darnos un tiempo también para poder hacer esto. No es mucho el tiempo que tenemos, pero alcanzamos también a hacernos preguntas en la prueba, ¿ya? Y esto es súper importante para que nosotros podamos comprender de manera correcta un texto. ¿Qué prácticas podríamos tener nosotros para mejorar nuestro tiempo? ¿Ya? Constantemente. A mí me han preguntado varias veces cómo lo podemos hacer para mejorar la velocidad con la cual estamos respondiendo, por ejemplo, o cómo para mejorar nuestras habilidades de lectura, ¿ya? Leer, chiquillos, es la clave de esto. Donde si nosotros leemos, vamos a poder comprender esto de manera mucho más clara, ¿ya? Porque nos vamos a acercar a los textos, nos vamos a acercar a la forma de escritura, a lo que nos presenta la literatura, a lo que nos presenta un texto de manera real, ¿ya? Leer un texto diariamente, por ejemplo,
e identificar sus ideas principales puede ser un muy buen ejercicio que ustedes pueden empezar a practicar. Yo no quiero decir que esto sería que tengan que leer un libro completo por cada semana, sino que pueden leer un texto corto, por ejemplo, cada día, ir pensando más o menos en estas preguntas que uno se suele hacer en torno a un texto, y aquellas cosas que hemos ido revisando, ¿ya? Como la estructura textual, ¿ya? E ir viendo más o menos cuáles son las partes del texto. Buscar significado de palabras desconocidas también nos puede servir, ¿ya? En vocabulario contextual nosotros sabemos que esa es la gran complejidad que nosotros tenemos, porque, y acá chiquillos y chiquillas tenemos que ser súper conscientes de algo. Los sinónimos nunca son tan sinónimos, ¿ya? No, las palabras nunca son iguales. Entonces, por ejemplo, si yo digo la palabra planificar, podría decir que programar sería una palabra sinónimo, ¿cierto? Planificar o programar algo podría ser sinónimo, ¿cierto? Pero en una pregunta de vocabulario yo tengo que encontrar las diferencias en esas palabras, ¿cierto? Entonces yo tengo que ver ahí cuáles son las diferencias, ¿cierto? Entonces, para nosotros darnos cuenta cuáles son las diferencias mínimas que pueden haber entre esas palabras, de repente buscar el significado de cada una de ellas o ser más conscientes de qué es lo que representan, nos va a servir mucho, ¿ya? Bajo esa premisa, por ejemplo, cuando yo digo voy a planificar algo, es que yo le voy a dar toda una secuencia a algo. Yo voy a decir ya, por ejemplo, las clases se planifican. Entonces yo digo en el inicio de mi clase voy a hacer tal cosa, en el desarrollo de mi clase voy a hacer tal otra cosa, y al finalizar mi clase voy a hacer otra cosa. Pero cuando yo digo voy a programar mi clase, que podría haber sido un sinónimo, es muy distinto. ¿Por qué? Porque programar algo es que yo les diga a ustedes, chiquillos, vamos a tener la clase a las 5 de la tarde por Zoom, ¿ya? Entonces ahí nos damos cuenta, por ejemplo, que las palabras sinónimas no son tan iguales, y de esas diferencias son las que nosotros tenemos que ser conscientes al momento de poder realizar preguntas de vocabulario. Puntita por acá. Ya, creemos acá entonces que responder con lo que aparece en el texto y no con lo que ya se sabe previamente. Exacto, ¿ya? La información previa, chiquillos y chiquillas, nos sirve para hacernos una idea de qué es lo que se nos va a decir acá, pero nosotros siempre nos tenemos que responder en base a lo que se nos dice en el texto y no con respecto a lo que nosotros sabemos previamente, ¿ya? Entonces, también, otra de las cosas que podríamos hacer para prácticas, para mejorar nuestro tiempo, ¿ya? Relacionar temáticamente lo leído, que establecer relaciones entre distintas partes del texto, y también realizar síntesis de aquellas cosas que vamos revisando, ¿ya? Resumir entonces ideas. Ya, y antes de que terminemos esta presentación al menos, vamos a tener algunos de utilidad pública. Por ejemplo, acá nosotros tenemos la escala que ocupa el DEMRE para calcular los puntajes de la prueba de transición, ¿ya? Y este es un gráfico que nos muestra esto. Entonces nosotros vemos que este gráfico no es lineal. Yo con las matemáticas ya no tengo tanto recuerdo, pero no crece de manera... no es derecho, ¿cierto? Esto, sino que presenta ciertas curvas, ciertas áreas acá que no van de manera lineal, ¿ya? ¿Qué pasa entonces acá? Que esto se establece siempre, estos parámetros se establecen siempre en base a la cantidad de respuestas correctas que tiene la población que rinde la prueba, ¿ya? Entonces nosotros vamos a cortar, por ejemplo, los 500 puntos siempre con el 50% de las respuestas correctas. Ya, la prueba de transición, por ejemplo, la rindían 200.000 personas. Y de esas 200.000 personas, 100.000 obtuvieron 30, no, digamos que 20 buenas solamente. Como la mitad obtuvo solo 30 buenas, y esa es la media, ¿ya? La otra mitad obtuvo menos de esas 30. Esa media, por ejemplo, va a ser los 500 puntos. Los 500 puntos entonces siempre van a cortar en la media, ¿ya?
Y eso hace que el parámetro también vaya variando para poder calcular el puntaje. ¿Ya? Entonces, si nosotros vemos esta escala que está acá, de 60 preguntas, porque recuerden que esos son 65, pero para el cálculo de puntaje solo tenemos 60 porque hay 5 preguntas que son para análisis estadístico. Ustedes no van a saber cuáles son, nadie va a saberlo, de hecho, pero hay 5 preguntas que sacan de estos puntajes. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos acá, por ejemplo, que con 60 preguntas correctas vamos a tener 850 puntos. Y con 56, solo con 4 malas, ya bajamos a los 797. Los 700 puntos, por ejemplo, en lenguaje cortarían acá con 51 preguntas correctas. Entonces, solamente podríamos tener alrededor de 9 preguntas incorrectas y sacar más de 700 puntos. ¿Ya? Y así nos vamos dando cuenta más o menos cómo es la escala para calcular el puntaje de la prueba de transición. ¿Ya? Fechas importantes. Con respecto a la prueba, tenemos entonces acá un pequeño calendario que yo creo que ustedes ya manejan bien. A nosotros ahora, por ejemplo, nos importa que el 5 de agosto se publican modelos de pruebas de transición para resolución online. Entonces acá el 5 de agosto vamos a tener nuevas revisándolas, al igual que como lo hemos ido haciendo, ¿ya? Y tenemos que estar ahí también súper atentos y atentas, ¿ya? El cierre de inscripción de las pruebas de transición es el 21 de agosto, chiquillos y chiquillas, así que no dejen pasar tanto tiempo para inscribirse. Aquellos que no la hayan hecho, vayan inscribiéndose entonces, ¿ya? Porque tenemos hasta el 21 de agosto, y si bien queda tiempo, tampoco es tanto, ¿ya? Así que no lo dejen para el final y traten de hacerlo ahora si es que tienen tiempo. ¿Ya? La publicación de oferta definitiva de carreras, vacantes y ponderaciones va a ser el 10 de septiembre, pero igualmente ya publicaron una nómina previa, ya que fue la que yo les mandé también por el grupo de WhatsApp. ¿Ya? Y así. Tenemos distintas fechas que después pueden ir revisando también cuando yo les envíe esta presentación. Se las voy a dejar en Classroom. ¿Ya? La publicación entonces de servicios y beneficios universitarios va a ser el 26 de noviembre. Y acá también tenemos que estar atentas porque van a tener que, los estudiantes de cuarto medio, se van a tener que fijar también en esto para postular a los beneficios, ¿ya? A la gratuidad, a los distintos créditos y a las distintas becas. ¿Ya? Y ya en enero parte la rendición de la prueba en sí. Y eso, chiquillos, con respecto a la presentación. ¿Ya? Ahora, vamos a dejar de compartir acá. Dudas. Quiero darles un momentito para que me puedan comentar si es que tienen alguna duda. Las pueden ir poniendo en el chat, ¿ya? Y me pueden ir comentando cualquier cosa con respecto a esto. El puntaje del NEM. Javiera, el puntaje del NEM hay una escala. Hay una escala que está estandarizada. La podemos buscar y se las puedo dejar, o se las voy a enviar después también por el grupo de WhatsApp y en Classroom se las voy a dejar publicadas, ¿ya? Entonces ahí, eso está súper estandarizado. Yo me acuerdo, por ejemplo, no sé, si tú tienes un promedio de 6.2 vas a tener tal puntaje. Si tienes 6.3 vas a tener tal puntaje. Y así, ¿ya? El cálculo del puntaje NEM, entonces está súper estandarizado y eso lo hace el DEMRE de manera automática. Con respecto al ranking de notas, el ranking de notas es distinto porque se establece en base a la realidad del colegio, ¿ya? Entonces, de acá, por ejemplo, de los estudiantes de cuarto medio de este año, el que tenga el mejor puntaje, la mejor ponderación de notas de cuarto medio, va a tener 850 puntos de ranking, ¿ya? Y se va estableciendo un parámetro dependiendo del colegio, ¿ya? Y eso también tiene un cálculo, pero también es específico del DEMRE, y ellos también son quienes entregan finalmente ese puntaje. ¿Ya? Principalmente tienen dudas entonces con respecto al NEM y el ranking. Voy a buscar entonces más información con respecto a eso, porque yo no sé bien
Vaya nomás, Juan. Esto está todo grabado, así que no se preocupe porque después puede revisar. Voy a buscar más información con respecto al NEM y al cálculo del ranking, porque yo lo del ranking no lo manejo tanto. Y les voy a dejar también la escala del NEM publicada, ¿ya? Para que no, no tengan dudas con respecto a eso, ¿ya? Quizás la profesora Estefanía quizás conoce un poco mejor el cálculo del ranking, porque eso es un cálculo matemático. Quizás ella les puede ayudar un poco más que yo en esa área. Que yo para las matemáticas no era malo, pero tampoco nunca fui tan bueno. ¿Ya? Ahora, quería comentarles sobre el ensayo de mañana, ¿ya? El ensayo de mañana, chiquillos y chiquillas, yo lo hice en base a las preguntas de EMRE, ¿ya? Así que va a tener el mismo modelo de las preguntas que nosotros hemos ido revisando hasta el momento, ¿ya? De todas las clases que tuvimos durante el primer semestre, van a seguir la misma tónica. La misma forma de resolución, el mismo tipo de preguntas. Así que recuerden siempre fijarse muy bien en las palabras clave, en poder leer el texto de manera ordenada, irse haciendo preguntas, ¿ya? Y devolverse de repente a revisar algunas cosas, ¿ya? Benjamín, este año en la prueba de lenguaje cambió tanto que ya no hay preguntas de contenido. Yo por eso hemos solo revisado comprensión lectora y vocabulario, porque es lo único que se les va a preguntar este año. Este año no hay preguntas ni de conectores, ni de plan de redacción, ni mucho menos de contenido de materia, ¿ya? Entonces nosotros no hemos revisado contenido de materia porque no se los van a preguntar, ¿ya? Entonces no necesitan saber eso para los fines de esta prueba. Para los fines de esta prueba, entonces, solo necesitan saber comprensión lectora, ¿ya? Y por eso nos hemos centrado tanto en ejercitar esta habilidad, ¿ya? Entonces, yo voy a dejar el formulario, chiquillos y chiquillas, de este ensayo. Se los voy a dejar en Classroom, ¿ya? Y mañana a las 12 también se los voy a enviar, ¿ya? Por el grupo de WhatsApp y va a estar también publicado ahí para que todos y todas puedan acceder y se los voy a dejar abiertos durante todo el fin de semana. Ya no les voy a poner tiempo para poder resolverlo tampoco, porque la prueba de lenguaje, hacerla de manera virtual, yo sé que es súper engorroso porque es leer, es tedioso, y de repente tenemos que buscar el momento más cómodo que tengamos para poder resolver las preguntas, ¿ya? Entonces, de repente a algunos les acomoda hacerlo mucho más en la noche porque hay mucho ruido en su casa, o porque les resulta mucho más cómodo poder hacerlo en otro horario, y no hay ningún problema con eso, ¿ya? Entonces, mañana a las 12 nosotros no vamos a tener la clase, porque ese horario lo van a tener para poder resolver la prueba, ¿ya? Pero igualmente va a quedar esto abierto durante todo el fin de semana, ¿ya? El día lunes, el día lunes de la próxima semana, que va a ser nuestra próxima clase, ahí ya vamos a tener nosotros los puntajes, ¿ya? Entonces yo lo que les pido con respecto a esta prueba, traten de responderla a más tardar el día domingo en la noche, ¿ya? Porque el día lunes en la mañana muy temprano yo voy a estarlas revisando para que en la clase que nosotros tenemos a las 12 ya tengamos el puntaje y podamos revisar algunas preguntas, ¿ya? Entonces ahí nosotros nos vamos a empezar a fijar y nos vamos a empezar a dedicar a, a ver cuáles son los errores en los que caímos, y a poder resolver esto para poder entender cuáles son nuestros errores, ¿ya? Entonces, chiquillos, desde mañana hasta el domingo en la noche van a tener para poder responder este ensayo, ¿ya? Y eso, chiquillos y chiquillas. Si tienen alguna duda, es el momento de que me lo comenten ahora, ¿ya? Porque mañana aparte tenemos el ensayo y luego seguiremos resolviendo ejercicios como lo hacíamos usualmente. ¿Módulo común? Es que en lenguaje... de ciencias. Oh, chiquillos, ahí me pillan. Si tienen dudas con respecto a ciencias, comuníquense con... Javier, comunícate con la profe Leo, porque ella debe manejar esa información,
¿ya? Yo ahí no sé bien cómo, sé que ellos hicieron la prueba, pero no sé bien cómo será, ¿ya? Sí, Agustín, mañana es el ensayo de lenguaje. Para alumnos y para estudiantes de tercero y cuarto medio, entonces va a estar desde mañana disponible el ensayo, ¿ya? Entonces, chiquillos y chiquillas, estén así, pero súper confiados, seguros y seguras de que pueden resolver de manera correcta esto porque vamos a seguir la misma tónica de los ejercicios que nosotros hemos ido haciendo hasta el momento, ¿ya? Así que eso, con harta confianza nomás, ¿ya? Eso, chiquillos y chiquillas. ¿Tienen alguna duda? A ver, me salió una duda, alguna preguntita más por acá. El 26 de noviembre son para postular, yo creo. ¿Ya? Ahí se va a publicar la información para postular recién. ¿Ya? A becas y cosas por el estilo. ¿Ya? Esa información todavía no está tan clara, así que en noviembre ya la van a tener un poco más claro y van a tener que postular al FUAS, que es el formulario eh, que ustedes tienen que llenar para poder acceder al sistema de becas y créditos. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más? La asistencia, lo que más les importa. No, chiquillos, hoy día no hay asistencia porque tuvimos que correr hoy día la sesión, ya porque yo no la pude hacer el otro día, pero no se preocupen por eso. Ya, yo igualmente sé quiénes son los que están participando y cosas por el estilo. Ya, así que por la asistencia, no se preocupen aún. Desde la próxima semana ya vamos a volver a tomar la asistencia. ¿Ya? Ya. Ya, chiquillos y chiquillas, entonces los dejo y las dejo libres, ya es tarde un poco, así que pueden descansar, ¿ya? Dejamos la clase hasta acá, cuídense harto. Mañana igualmente yo no me voy a conectar porque a mí me toca ir al colegio a turno, ¿ya? Entonces es un poco incómodo de repente conectarse desde allá, pero sí voy a estar súper atento al WhatsApp de PSU para poder ir resolviendo cualquier duda que tengan. Igualmente, si durante el fin de semana van teniendo dudas con respecto al ensayo, ya si lo están haciendo en otro horario, igual me pueden ir preguntando y no se preocupen por eso. Voy a estar ahí bien atento también. ¿Ya? Eso, chiquillos y chiquillas. Nos vemos entonces. Y que estén muy bien. Chau.